James Nuño es escritor y editor, licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara y maestro en Estudios Humanísticos por el TEC de Monterrey. Es becario del FONCA para jóvenes creadores en el periodo de 2018-19, en la categoría de novela. Dos veces beneficiario del programa de estímulos a la creación y el desarrollo artístico del Estado de Jalisco. Autor del volumen Fantasmas y de la novela Los No Muertos. Coordinador del libro de relatos Días Idénticos a Nubes. Y también cuentos suyos aparecen en las antologías Rutas del 80 y Sin Mayoría de Edad de la UNAM. Y hoy está con nosotros porque nos va a hablar un poco de este nuevo libro, Inundaciones. Pues bienvenido, James. ¿Cómo te encuentras esta tarde? Bien, esta tarde ajetreada, ¿no? Muy particular de de este día de 19 de septiembre. Bastante peculiar, ¿no? Primero cuéntanos cuál fue tu primer acercamiento con la lectura. Bueno, mira, yo vengo de una familia de profesores, de docentes, normalistas, ¿no? Entonces, en mi casa había un librero más o menos parecido al que está aquí atrás de mí. Pero la verdad es que yo nunca hice mucho por tomar esos ejemplares, ¿no? Cuando estaba por ahí de la secundaria, luego me empezó a llamar la atención, finales de la primaria, inicio de la secundaria, que mi hermana tomaba por ahí algunos de esos libros. Recuerdo muy bien un ejemplar de Sepan Cuántos de El retrato de Dorian Gray. Y decía, bueno, ¿qué le pasa a esta muchacha? Porque está como todo el día ahí pegada con las narices en el libro, ¿no? Entonces como que me empezó a llamar la atención, pero creo que fue mi primer acercamiento a la lectura, fue tal cual empezando la preparatoria. Eh, Falleció un querido amigo, el que era mi mejor amigo en la secundaria, ¿no? Y uno de los recuerdos que yo tenía de él era en la clase de español. Todos teníamos que leer alguna novela. La de cajón era Juventud en Éxtasis, obviamente, y obviamente nadie o casi nadie la leía. Y Alejandro se llamaba este amigo, tenía su librito de Pedro Páramo. O sea, es esta edición del Fondo de Cultura que tiene en la portada un dibujo de un caballo como fantasmagórico. Eh, y bueno, entonces alguna vez me dijo, tienes que leer esto, está padre. Y yo, ah, sí, claro, ¿no? Un día lo voy a leer. Y bueno, años después fallece él, me entero de su deceso, de su triste deceso, de un accidente. Y me doy cuenta de que esa misma edición de Pedro Páramo la tengo yo en la casa de los papás, ¿no? En ese librero. Y toda esa manera de homenaje, eh, digamos, hacia él, un homenaje afectuoso, comienzo a leer la novela de Juan Rulfo y me quedo completamente maravillado, ¿no? Decir, ¿qué es esto? Yo pensé que la literatura, los libros eran otra cosa, no estas historias como tan densas y tan lúdicas, pero a la vez tan profundas, ¿no? Entonces, a partir de ahí me empecé a ser un lector asiduo hasta el día de hoy. Este libro se divide en tres apartados, son cuentos. Vamos a ir, para no spoilear todo el libro, te voy a preguntar de unos cuentos en específico por Vale. cada, ¿vale? De precipitaciones. En el primer cuento, no estoy bien, gracias. Aquí tocas un tema, pues tal vez sea recurrente, ¿no? Y muy real en la sociedad. El padre muere, por esta ausencia de este padre, la madre se vuelve alcohólica. eh, en ese accidente que tuvieron, la hermana queda mal. Y comentas en el libro, a veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero que dependía de nosotros salir del agujero. Cuéntanos un poco de este primer cuento. Eh, bueno, ahí este cuento de no estoy bien, gracias, ya de por sí con el mero título, habla, ¿no? De una situación como muy particular y muy recurrente
Hay un poquito por ahí de estos malestares que no se hablan, ¿no? De las historias que no sabemos eh, abrir una conversación, ¿no? O cuando alguien, o responder cuando alguien nos pregunta, oye, ¿estás bien? Y decir, no, no estoy bien, gracias, es como totalmente choqueante, ¿no? Entonces es como este paso de valentía, que por demás es una frase que los personajes nunca pronuncian, ¿no? Entonces, yo quería precisamente mm, aproximarme a eh, como esta vuelta, ¿no? A estas palabras no dichas, ¿no? A estos sentimientos velados ahí ocultos que no decimos como para no incomodar a nadie o porque, como bien lo dices, no dice, no, depende de uno y uno tiene que aferrarse porque está solo y tiene que salir, ¿no? Y tiene que estar bien. Entonces, lo que sucede con la protagonista de este cuento Ujú. es precisamente como este cúmulo de, de, de batallas, este cúmulo de, llamémosle, gotas de agua que le llenan que le colman el vaso, ¿no? A ella y a su madre, ¿no? Entonces, es una aproximación de alguna manera, pues sí, tal cual, a la depresión, ¿no? A una aproximación a los problemas de salud mental que por no, quizá por no decirlos, por no contarlos, por no sacarlos, estos mismos salen por su propia cuenta, ¿no? Porque inclusive en una parte cuando la chica entra a la habitación de Julia, Ujú, se queda viendo todos los objetos y dice, es que, ¿qué sería para que me trajera de vuelta a Leonarda, que era la mascota, ¿no? A ujú. Julia, que era su hermana, y dice, el pedacito de cordura al cual me Ah, mi aferraba. gatito. Sí, mira, hablando de mascotas, aquí está mi Hermoso, muchacha. Hola, Estela, saluda. Bueno. ay, hermoso. Eh, sí, efectivamente, nosotros tenemos una relación con las personas a través de los objetos, ¿no? De otras personas, incluso en este caso de los animales, ¿no? También de las mascotas que juegan un papel como bien importante en cómo nos relacionamos con las otras personas, ¿no? Eh, y cada objeto que tenemos, que por ejemplo acá, ¿no? Ese ukulele de ahí, el gatito de acá, la muñequita, el muñequito de acá, todo, incluso los libros mismos, ¿no? Tienen una historia detrás. Eh, no son solo ese objeto, ¿no? Son personas o son momentos con personas. eh, y entonces el hecho, incluso, por ejemplo, de que casi casi esté intacto el cuarto de la hermana recientemente fallecida, ¿no? Es, es un intento de que ella permanezca ahí, ¿no? Y entonces, bueno, sucede algo ahí con la perrita, con Leonarda, que es de alguna manera llamémosle la reencarnación, ¿no? De esta hermana y cuando se extravía, pues parece que lo único vivo que la tenía como vinculada a ese ser querido se ha perdido, ¿no? Y entonces sí, sin que ella a veces, bueno, ella sí es un poquito más consciente como de esas relaciones, ¿no? Su madre no, su madre en un momento a ella le truena la tacha cuando se gana una camioneta, ¿no? Y eso es Ujú. lo que la pone muy mal, ¿no? Así, ¿cómo se atreven a una camioneta si yo no puedo ni, no tengo ni licencia? Entonces ya pues, se pone muy, muy mal, ¿no? De lo que aparentemente es una buena noticia. Ella no lo puede ver, ¿no? Quizá la protagonista es un poquito más consciente de eso, ¿no? Y bueno, también es el cuento es digamos, reflexión, una alegoría de la pérdida, ¿no? Sí, también todas estas, en esta primera parte de precipitaciones, todo esto que tienen que pasar los jóvenes adolescentes, en este caso, pues fue la chica. En el cuento de sala de pediatría, también qué pasa si no está la figura paterna.
Desde que vi a mi mamá la primera vez, decidí dejarme de niñerías y me dediqué a cumplir con mis obligaciones lo mejor posible. ¿Cómo a veces, por esta falta de figura paterna, los chicos tienen que asumir esas responsabilidades para llevar dinero? A veces bien, pero a veces metiéndose a cosas, pues, peligrosas, ¿no? Claro, y que otra vez, ¿no? Lo que uno de las constantes en este cuento de sala de pediatría es como lo vago, eh, por no decir el misterio, de lo que hace este chico, ¿no? Porque él siempre dice, yo he hecho cosas, ¿no? Y, pasó algo, pero no les Ujú, digo qué. Eh, para no revelarse, ¿no? Otra vez tenemos como también una necesidad de no abrirnos y abrirnos a la vez, ¿no? Como no puedo dejar, no puedo soltar, ¿no? Toda esta, vaya, la inundación que traigo, toda la presa, porque si abro poquito, si hay una fisura, se desborda y quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, bueno, tú lo sabes bien, la literatura tiene ahí un constante tema con la figura del padre, desde el ya citado Pedro Páramo, ¿no? Hasta Paul Auster, hasta incluso vámonos a los griegos, ¿no? O sea, hay una gran tradición en cuanto a la cuestión de la relación con el padre y sobre todo el padre ausente, ¿no? Curiosamente, yo me di cuenta uh, de estas coincidencias en los cuentos, en estos 8 cuentos, ya cuando estaba armándolo, ya llevaba la mitad, dije, mira, o sea, releyendo como estos cuentos que se han escrito a lo largo de casi 10 años, bueno, veo estas coincidencias, estas recurrencias, ¿no? Que el padre o no está, ¿no? O es medio un cero a la izquierda, ujú. o no es tan fuerte como la figura, por ejemplo, de la madre, ¿no? En este caso, eh, por ahí algún colega que leyó el libro me dijo algo así como de no me he dado cuenta, pero tu libro es del matriarcado, ¿no? Totalmente. Dije, pues sí es cierto, o sea, no, la verdad es que no lo hice con ese sentido, ¿no? Quizá tiene que ver con que, bueno, yo tengo mis dos padres y los dos son súper amorosos y grandes padres, pero por la estructura de la familia, ¿no? Que el papá tenía que ir a trabajar todo el día, mi mamá trabajaba a mediodía, pero bueno, ya estábamos como juntos todo el tiempo. Eh, Tengo una hermana, tengo muchas primas, ¿no? Yo crecí con primas y con tías entonces Ujú. esta figura matriarcal, pues me es muy familiar y muy significativa, ¿no? Porque eh, además, desde mi perspectiva, eh, no, es un gran chamba, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que eso implica, porque las mujeres estaban o están obligadas a hacer todo, ¿no? Desde ser buena madre, buena esposa, buena cocinera, buena trabajadora, eh, si tenía un empleo, ¿no? Entonces, es una figura muy fuerte y muy compleja eh, que, que es difícil, por lo menos en estos cuentos, ¿no? Hay historias terribles sobre madres terribles, ¿no? Pero en este caso creo que hay un abanico de, de mujeres y de mujeres que son madres, ¿no? Que van desde lo patético hasta a veces medio lo cruel, eh, pasando, o sea, por todo el espectro. Y sin embargo, creo que uno no puede dejar de ser empáticos con ellas, ¿no? Uno entiende como que su situación es compleja, ¿no? Entonces, eh, lo del padre y lo de la madre, ¿no? Me quedaron claros o los vi ya, ya cuando ya estaba armando el libro de cuentos, ¿no? En la sección de desbordes también hay algunos cuentos, ¿no? Escogí el de la pesadilla en 3 actos. Narras ahí un poco el teatro independiente. Realmente, para ti, por ejemplo, que este libro es de una editorial independiente, pues da trabajo, ¿no? Ujú, ujú, Difundirlo, publicarlo. Asimismo, también el teatro independiente, ujú. a que aquí tocas este punto.
y que como es como una especie de que fueras a la misma obra varias veces y nunca te acuerdas de lo que está pasando, como que si la realidad se fuera más allá de lo que es, ¿no? Ujú. Háblanos Sí, un poco de este cuento. bueno, este cuento, la anécdota detrás de este cuento es, por ahí en el libro hay una sección final de agradecimientos, que es un poquito epílogo de agradecimientos, ¿no? Ujú, Y ahí tengo una, un dato de trivia, ¿no? Que digo que este cuento surge a partir de un capítulo de la serie Friends, ¿no? Y que es, palabras más, palabras menos, Chandler tiene una novia que es actriz y él va a verla al teatro, y entonces lo que sucede ahí en la escena es que no recuerdo si hacen el amor o los actores o nomás se besan, ¿no? Entonces Chandler sufre mucho y va y dice, es como, estuvo horrible porque es como si hubiera pagado por ver mi peor pesadilla, ¿no? ujú, Entonces siempre, ¿no? O sea, el capítulo del 94, no lo sé, ¿no? Y esa frase me llamaba mucho la atención hasta que eh, por ahí di en el clavo bueno, pues, de la historia, ¿no? ¿Qué tal si ese teatro de las pesadillas, esa obra de las pesadillas, si funciona, ¿no? Si existiera. Y obviamente tendría hay algo padre ahí que es, como dices, parece teatro, es teatro independiente, ¿no? Y algo que tiene interesante, ¿no? Las cosas que son los productos independientes, que son como muy de voz en voz, ¿no? Muy de boca en boca, y se atreven a hacer cosas que no suceden como para los grandes públicos de masas. Entonces, que hasta parece un poquito hasta. Y luego también son como esos lugares medio irreales, ¿no? A veces, ujú. a veces hasta terminan siendo, el teatro es una tlacuachera de alguien más, ¿no? En algún barrio ahí medio oscuro. Eso es lo que tiene como interesante, ¿no? Y esa es la idea. Como en un teatro que quizá no es teatro, pero sí es teatro, y la obra que quizá no es obra, pero sí es obra, ¿no? Y entonces todo surge, todo se desarrolla en este cuento así, ¿no? A ver, sí, como dices, sí sucedió, no sucedió, vimos la misma obra, ¿acaso? Que también es un tema recurrente en la literatura, ¿no? En las historias, esto ya lo decía Herodoto, ¿no? Nadie va a la misma agua dos veces, ¿no? Es decir, en la literatura funciona así, ¿no? También las historias, cada que revisamos una novela, un cuento, una película, un poema, una canción incluso, ¿no? Nos dice cosas distintas, ¿no? Porque si nos dice cosas a nosotros mismos, cosas distintas, ¿no? Porque cambiamos a lo largo de los años, pues también más aún entre las personas, ¿no? Las lecturas son distintas. Entonces, jugar con esta idea y además, evidentemente, ¿no? También lo de las pesadillas. ¿Qué significa eso de las pesadillas? En ese cuento, al inicio, hablan precisamente de qué es una pesadilla para cada uno, ¿no? Y uno van desde, bueno, yo una vez soñé que mi papá, a esta otra vez le fue el papá, una vez soñé que mi papá era vampiro, ¿no? Ujú. Otra es, no, pues yo soñé que siempre mi pesadilla recurrente es que mi pareja pues, se enoja conmigo o me golpea, ¿no? O se pone violento. O otro, no, yo sueño con inundaciones, ¿no? Cosas así. Y entonces, el protagonista piensa, bueno, pues yo es que creo que yo no tengo pesadillas como tal, o sea, no le tengo miedo irracional a nadie, a nada, y ningún sueño me ha despertado eso. Entonces, el juego ahí es precisamente tratar de descubrir cuál es su pesadilla, ¿no? Entre lo que sucede en la obra, que va a haber un par de veces, y Ujú. entre lo que sucede con su pareja y otra pareja, ¿no? Entonces, ahí está como otra vez, como esa ambigüedad, lo no dicho, ¿no? Inclusive fue para él como si fuera una pesadilla cuando salen del restaurante con su amigo y se mete para cortar caminos para llegar al teatro, dice, bueno, yo lo percibí como que él pensaba, me va a hacer algo, ¿por dónde me va a llevar? Porque son calles oscuras que no conozco, como si Ujú. estuviera dentro de una pesadilla realmente. Tal cual, ¿no? O sea, va y dice, yo ya conozco la ciudad, pero no manches, no conozco estas calles, todo es como muy surreal,
el actuar del otro personaje es totalmente ajeno al que él conoce, ¿no? Como sucede en las pesadillas, ¿no? Esta idea de, eh, cuando decimos a alguien, es que soñé contigo, pero no eras tú, pero no eras tú, ¿no? Más o menos así también. Eh, y entonces el miedo está latente ahí, ¿no? El miedo está, hay eh, una gama de miedo en este personaje, ¿no? Y finalmente, sin que lo diga tal cual, descubrimos cuál es, o intuimos cuál es esa pesadilla, ¿no? En la sección de escurrimientos, en el cuento de Honoris Causa, empiezas el cuento diciendo, por desgracia en este país, 12 páginas de un brillante currículo académico no aseguran ni un empleo ni un salario decente. Aparte de que tomas esto que realmente, pues nos ha pasado, ¿no? Que dices, bueno, tienes una maestría, tienes un posgrado, mejor ni lo metas en el currículo porque no te van a querer contratar en ningún lado, ¿no? Aparte de este tema, tocas otro tema ya a mediados del cuento, eh, de la mujer, y esto sí es también real, ¿no? Que dice, yo sentía rabia y tristeza al escuchar cómo una mujer tan bella se había abandonado por la comodidad del estatus. Ujú. Parece de cuento, pero ambos temas pues son reales. Claro, hay varios puntos comunicantes, varios vasos comunicantes a lo largo del libro, ¿no? Uno es, bueno, el más evidente es el que a los personajes tal cual no les llega el agua hasta el cuello, Ujú, y entonces, y la mayoría de las veces es una tontería, ¿no? Pero es la gota que derrama el vaso, y entonces eh, ya los protagonistas actúan, actúan o no, eh, respondiendo a eso, ¿sí? En el caso de Honoris Causa, es es un cuento un poquito medio a manera en clave de relato detectivesco, también un ujú, poquito sarcástico, ¿no? También por ahí alguien me decía un poquito hasta medio telenovelesco en el sentido de las eh, complejas relaciones, ¿no? Amorosas o sexuales que suceden entre los, los protagonistas. Eh, pero hay algo también, y creo que en ese cuento particularmente, y en esa sección en particular, eh, es más evidente, ¿no? Que es la, el desempeño, digamos, laboral, ¿no? Y la preocupación de ser a través de lo que se hace de los personajes. Es decir, todos están, estos, al menos estos tres protagonistas de estos tres cuentos, están muy preocupados porque lo que hacen es lo que los define, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el protagonista de este cuento, como bien ya lo expusiste, es, tengo un gran currículum académico, he estado en ujú, todas las universidades, acabo de doctorarme en, ujú. en España, pero he estudiado en Nueva York, estudié en Japón, estudié en todos lados, ¿no? Y aún así no puedo encontrar un trabajo decente, ¿no? Un trabajo que necesite. Yo no tengo, y dice algo así como, eh, llegué hasta acá sin tener ninguna otra habilidad como gran habilidad más que saber llenar formularios, ¿no? Entonces, este personaje en particular se define así, ¿no? Y quizá tiene un poco de miedo, no poder, o sea, ser el que vive de las becas, ¿no? Y ya, y estancarse así, no poder seguir como a lo que él cree que sigue, ¿sí? Y por otra parte está el personaje de esta mujer que dices que es la esposa de otro doctor, que es el que más o menos se le consigue un trabajo sospechoso al protagonista. Ujú. Y también es esto, ¿no? Como yo quería hacer esto, pero en cambio me fui por este lado, ¿no? Porque uh,
era lo más conveniente, lo mejor para mí, ¿no? Entonces hay una disonancia entre lo que los personajes quieren y lo que hacen, ¿no? Y también lo que descubren. Y eso es súper uh, común en la vida real, ¿no? Exactamente. Eh, Cuéntanos un poco de cómo ha sido recibido este libro por las personas que te siguen, por tus lectores. Fíjate que he tenido una muy buena respuesta. Estoy muy agradecido por eso. Ah, creo que a diferencia de la novela anterior, que es un mamotreto de casi 400 páginas, en los que también transcurre como mucha acción y hay mucho juego con las formas y demás. Creo que este libro es un poco más íntimo, ¿no? Más directo, pero también a la vez más íntimo. Curiosamente, para bien creo, ha tocado como ciertas fibras sensibles en algunas personas de la mejor manera, ¿no? Como de identificación. Creo que es importante también eso en la literatura, ¿no? Y algo que me ha gustado mucho es que una de los comentarios recurrentes es que, aunque parezca contradictorio, una cualidad del libro es que los personajes y incluso desde sus situaciones hasta el lenguaje, ¿no? Son muy distintos, incluso a veces en el tono o en los finales, ¿no? A veces sucede que cuando uno lee cuentos, un volumen de cuentos, pues ya vas a la mitad y ya sabes más o menos cómo de qué van, ¿no? Ya tienes una idea de cuáles son las herramientas del autor, cuáles son los finales, el tipo de finales, ¿no? Y creo que en este libro en particular, esto no es tan fácil de intuir, ¿no? Y por lo tanto, abre un espectro grande de lecturas, ¿no? Y de repente, por ejemplo, hay varios que creo que el de los cuentos más gustados es precisamente de estos dos de No estoy bien, gracias y Sala de Pediatría, pero luego he recibido sobre otros cuentos, ¿no? Por ejemplo, este de Nuestro Campo Bajo la Nieve, a otros les ha gustado más Summer Scouts, sí, o sea, como eh, que haya este abanico amplio de lecturas, de posibilidades, para que llegue a distintos lectores. Creo que es una cualidad agradable que descubrí con los comentarios de los lectores. Sí, claro, porque tú estás a mitad del cuento y realmente luego los finales son no predecibles, ¿no? Dices, ah, caray, terminó en algo que jamás yo creí que fuera a pasar así. Y Oye, fíjate James, que, dime. bueno, fíjate que también es algo curioso ahí, también me lo han dicho eso, y me parece curioso y destacable porque yo no soy tan fan, o yo no soy fan como de los giros de tuerca, ¿no? De estos sorpresivos hasta efectistas. eh, y, y obviamente uno como autor busca darle la vuelta, ¿no? Salir del lugar común. Ah, pero mi interés es llevar la historia a que los personajes van llevando la historia, ¿sí? Entonces, es interesante eso, ¿no? Como no es que yo haya planeado así como, te voy a llevar por este lado, pero luego vas a caer en cuenta de esto otro, ¿no? Como sucede en los relatos de detectives, ¿no? Quizá el que sí fue como consciente de esa estrategia, digamos, fue León Honoris Causa, porque otra vez el relato está en clave de novela negra, ¿no? Pero Es- los demás, los demás no eran la intención y sin embargo creo que también está padre que haya salido así, ¿no? Que haya tenido siempre es bueno toparse con finales o historias inesperadas, ¿no? James, compártanos por favor tus redes sociales y en dónde te pueden buscar o pedir el libro para que la gente lo compre. Claro que sí, estoy en todos lados como @JamesNuno,
Instagram, Twitter, Facebook, incluso TikTok, ¿no? Ahí estoy en todos lados. El libro se puede, o sea, si me contactan, me pueden mandar un mensaje directo ahí, y ya en toda la República ya ahí vemos, también está el ebook, o si no, también pueden escribir a inundaciones.libro@gmail.com.